¿Por qué algunas vocales en Aymara llevan 2 puntos? Se refiere al alargamiento vocálico. Vamos a explicar desde 4 puntos de vista: la pronunciación, la lectura, la escritura y la audición. Empezamos por la escritura. La diéresis, el alargamiento vocálico, siempre se va a escribir sobre las vocales, nunca sobre las consonantes. Entonces tendríamos 3 vocales, A, I, U, ¿no es cierto? En la lectura vamos a pronunciar de ese modo: Sarañani, alargando un poco, Sarañani, Pa, ¿no es cierto? Hachara quizá, de ese modo. En la pronunciación, como acaban de escuchar, ¿no? En el caso de la lectura, lo mismo. Es alargando un poco. Entonces, cada vez que esto ya se refiere a la audición, que es el cuarto criterio, escuchemos pronunciando a alguien una vocal alargada, podemos pensar que se refiere al alargamiento vocálico, tiene relación con el alargamiento vocálico. Eso para empezar, sin ser especialistas en lingüística, nada por el estilo, donde sí vamos a tener que averiguar por qué funciones cumple, en qué contextos, que son varios, como para unas 3 clases o más. Es suficiente con escuchar la pronunciación de una vocal alargada, en el caso de la audición. Y pueden preguntar también posiblemente sobre si en una palabra puede existir 2 o más alargamientos vocálicos. Puede haber 2, 3, 4. Veamos un caso. Hisa, ya, pi. Tenemos 3 alargamientos vocálicos. Ya, pi, ¿no es cierto? Entonces, sí puede haber en una palabra varios alargamientos vocálicos. Algunos ejemplos podemos tener aquí: chaca, chaca, pa, pa, ukamapi, ukamapi, sarayatua, sarayatua, mankatatwa, hutawa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ayaya.